Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en el día de hoy jueves nos acompaña quien es parte de este programa cada jueves. Me refiero al escritor y politólogo Julio M. Chilin, también un máster en ciencias políticas, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Encantado, Daniel, de estar contigo aquí todos los jueves. Recíproco, como siempre te digo, el sentimiento. Chilin, pasó algo hace horas solamente con el señor Jorge Ramos, periodista estrella de Univisión, presentador del noticiero nacional de Univisión y colaborador de varios periódicos y revistas de Latinoamérica sobre todo, en una conferencia que estaba dando Donald Trump en Iowa y donde fue expulsado por el señor Donald Trump al más autóctono estilo de las dictaduras latinoamericanas y caribeñas. Esto en Cuba pasaba. Estoy recordando una conferencia de prensa que no dio el dictador cubano Fidel Castro, era un quinto en esa nomenclatura, y expulsaron a un periodista del periódico El País, que estaba acreditado allí, y lo expulsaron exactamente igual, con guardias de seguridad que lo tomaron del brazo y lo sacaron del local. Esto que ocurre en Estados Unidos es un verdadero escándalo. Y ahora se está acusando a Jorge Ramos, se está acusando a la campaña de Donald Trump de que se ha convertido en un activista pro inmigración. Pon el peor de los escenarios. Él estaba cumpliendo, desde mi punto de vista, y perdóname que haga una introducción tan larga, desde mi punto de vista estaba haciendo lo que todo reportero tiene que hacer, preguntar, era lo que tenía que hacer. Independientemente de las disputas que hay entre Univisión como corporación y el señor Donald Trump. Y lo otro es que vivimos en un país de libre expresión, donde hay libertad de expresión. ¿Cómo puede ser expulsado un periodista de una conferencia de prensa y que no tenga la solidaridad del resto de la prensa que allí estaba presente? Porque esa es otra cuestión. Hoy fue Jorge Ramos, pero mañana puede ser cualquier otro. Dicen que después Donald Trump recogió el cordel y que lo mandó a buscar. O sea, lo regresó, porque se dio cuenta que iba a ser trascendente el asunto. Y ahí se enfrascaron en otra discusión que duró algunos minutos, donde Jorge Ramos trató de demostrarle al señor Donald Trump que el muro era inviable, ese muro que él quiere hacer, que más inviable es que lo paguen los mexicanos, que es inviable deportar a 14 millones de ciudadanos llamados ilegales que viven acá en este país, y mucho menos que puede deportar a niños que han nacido acá en los Estados Unidos o jóvenes que han nacido en los Estados Unidos, porque la Constitución es inviolable. Nada de esto fue el señor Donald Trump receptivo a ninguno de estos argumentos. Pero a dónde voy, al punto donde quiero ir. Increíblemente, la agencia norteamericana Reuters, antes de este suceso, acaba de hacer, norteamericana no, es inglesa, la agencia Reuters, acaba de hacer una encuesta donde sigue subiendo el señor Donald Trump, está en el 32% de la intención del voto, ha bajado Jeb Bush a un tercer lugar, Mike Huckabee ha subido en las encuestas, tengo acá los números, Trump 32%, Mike Huckabee 10%, Jeb Bush bajó al 8% y se empata con el médico Ben Carson, que tiene también un 8%. No aparece aquí en esta encuesta el señor Marco Rubio por ningún lugar. A Donald Trump parece que ya no hay que tomar en serio, parece que ya despunta como el posible individuo que gane la candidatura republicana en las primarias, de seguir por este mismo lineamiento. Yo realmente estoy horrorizado con que esto pueda ocurrir, horrorizado, porque ya lo del señor Donald Trump está en el borde del fascismo, justamente está en esa frontera. No sé cómo tú aprecias lo sucedido con Jorge Ramos. Hay personas que están entrando ahora en las redes sociales que dicen que se excedió Jorge Ramos y que no era su turno para preguntar. Es posible, pero pudo haberle dicho Donald Trump, no es su turno, cuando le toque su turno usted me hace todas las preguntas que usted quiera, y no expulsarlo de esa conferencia de prensa. Sí, tres cosas muy importantes de lo que has explicado, que tienen diferentes matices, pero que merece la pena señalar. Primero, las reglas que aquí acostumbran en conferencias de prensa. Yo recuerdo años atrás, cuando el presidente Reagan pues daba muchas veces conferencias de prensa y había una prensa hostil, y lo confrontaban y le hacían no una, tres preguntas como una ametralladora. Y yo decía, pues bueno, ¿por qué no hay algún tipo de formato de regla? Incluso, ¿por qué eligen algunos periodistas y otros no? Esto pasó, por ejemplo, con Nixon. Nixon, después que se le declaró la guerra a la prensa, pues él no llamaba a los que representaban medios hostiles. Entonces, pues,
después le gritaban porque dijeron que no lo habían llamado. En fin, yo creo que eso es un terreno que las reglas deberían de estar claro. Donald Trump, como nos tienes ya acostumbrados, se expresa de una forma muy vulgar. En otras palabras, yo creo que lo que él le dijo a Jorge Ramos, vete para Univisión, es una forma como decir, vete a tu país. O sea, sin lugar a duda, hay una falta de respeto en esa comunicación. Pero de igual modo, yo creo que las reglas para conferencias de prensa deberían de... Es más, tal vez hasta sería mejor tener un tercero que escoja a los periodistas, o hasta que sea por sorteo, pero cuando no hay suficiente tiempo para que todos los periodistas pregunten, porque sin lugar a duda algunos se sienten fuera. Pero Donald Trump, el problema que los vemos continuamente, es que él habla de temas, pero no expone realmente cómo lo va a hacer. Entonces, las preguntas de Jorge Ramos fueron válidas, pero claro, él da una retórica que no da los detalles, y en eso lo vemos no solo en el tema de la inmigración, sino en el tema del manejo de la economía, en el tema de lo que él habla mucho, de retornar los puestos laborales que se han ido a la China, sin realmente darse cuenta que la fábrica de ropa que estaba en Hialeah o que estaba en Union City, en New Jersey, no van a regresar nunca por la División de Labor Internacional y leyes económicas. La única forma que lo puedes atraer es ponerles sendos aranceles, que son como impuestos a las importaciones, que en efecto va a subir el precio de mercancía para el consumidor norteamericano, que es algo que el consumidor norteamericano no quiere. Y otra cosa es que China es una fábrica de ensamblaje. En otras palabras, de una forma retorna el dinero a múltiples actores, incluyendo empresas norteamericanas. Y eso que yo no soy ningún amigo del comercio con China por la cuestión de derechos humanos y todo eso. Pero la retórica de Donald Trump carece de sustancia, ni siquiera de una política coherente en explicarlo. Pero hay otro punto también cuando te refieres a las encuestas, y efectivamente, Daniel, es una cosa asombrosa, porque estamos viendo no solo personas, digamos, de derecha, estamos viendo sindicalistas, personas que tal vez pues venían de cierto sector de la izquierda, que están sintiendo una atracción hacia Donald Trump por una razón sencilla, porque están en efecto repudiando el político actual. Entonces ven una cierta impotencia en los otros candidatos y en este que parece a veces un vaquero. O sea, llega ahí y tú no sabes qué esperar, es como un showman. Realmente lo escuchas, que dice mucho de las mismas cosas. En otras palabras, dice chistes. Y las personas pues les encanta eso que demuestra que no solo América Latina está capaz de sentirse atraída por un demagogo, por un populista, que es en efecto lo que estamos viendo en mucha de esta retórica, que de nuevo no explica las políticas en efecto. Dice, no, porque hay que negociar, porque que los chinos son agresivos en negociar y que son incompetentes los políticos norteamericanos, que él sí sabe negociar con ellos, pero o sea, qué bueno que tú le has llamado por su nombre al señor Donald Trump, lo has dicho demagogo y lo has dicho populista, y lamentablemente, no es la opinión, muchas personas tienen opiniones partidistas, o sea, no se pueden escapar de defender al partido a ultranza, y esto sencillamente es inadmisible. Estaba escuchando opiniones de diferentes voces que tienen mucho peso dentro del Partido Republicano, que han tratado de justificar lo que pasó con este incidente y han tratado de justificar incluso la actitud del señor Donald Trump simplemente porque ahora está militando en el Partido Republicano. Hay cosas que no pueden ser aceptadas. Para beneficio del televidente, si me permite, quería poner un clip de lo ocurrido entre el señor Jorge Ramos y Donald Trump, para que ustedes vean y puedan apreciar, aquellos que no pudieron verlo anteriormente, la arrogancia del señor Trump. Cuando manda para su casa, que es como mandarlo para, no usted sabe, una palabra que empieza con C, manda al señor Jorge Ramos y le dice 4 o 5 veces que se siente. Recuerden ustedes que Univisión rompió relaciones con Donald Trump justamente por su actitud anti-latinoamericana, anti-hispana.
y le estaba pasando la cuenta simplemente al periodista de Univisión que estaba cubriendo esta conferencia de prensa haciendo su trabajo. Aquí está el clip de lo ocurrido en el primer round, porque hubo 2 rounds. Este fue el primero. Okay, who's next? Yeah, please. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Sit down, please. You weren't called. Go. Yes, go ahead. Hi, Chip, yes. Bueno, esto fue lo que ocurrió al principio. Como tú viste, el señor Donald Trump le hace seña a un guardaespaldas que ni siquiera, fíjate si están amaestrados su guardaespaldas, que no tuvo que decírselo, le hizo así con la boca. Le tiró un piquito. Así le tiró un piquito. Y entonces sale el grandote. Claro, Jorge Ramos también no es tan alto y agarra por el brazo, que tocarlo incluso es ilegal. O sea, porque él no es policía ni nada por el estilo. Y era como si se le hubiera arrestado al señor Jorge Ramos. Después, cuando Jorge Ramos se queda afuera, parece que Donald Trump tiene un momento de lucidez y le dice al propio guardaespaldas, dejando ponerle el adjetivo, que lo regrese a la sala. Y ahí se vuelven a enfrascar en otra discusión. Hay cosas que no pueden ser admitidas en Estados Unidos. Y esta es una de ellas. El señor Donald Trump no puede expulsar a un periodista de una conferencia de prensa por estar haciendo su trabajo. Y hay voces, sin embargo, regreso a este punto, que tratan de justificar lo que hizo el señor Trump. Lo peor que le pudiera ocurrir desde mi punto de vista al Partido Republicano, lo peor que le pudiera ocurrir es que el señor Donald Trump fuera el candidato seleccionado en las primarias para correr por la presidencia del país. Y lo peor que le pudiera ocurrir a esta nación sería que ganara las elecciones generales. Yo no soy ni demócrata ni republicano, no estoy inscrito en ningún partido. O sea que no estoy hablando a nombre del Partido Demócrata, porque mañana pueden salir entonces en las redes sociales. No, el señor Daniel Torres es un portavoz del Partido Demócrata. Incierto. Sencillamente estoy observando lo que dice el señor Trump. Y lo que me llama la atención es que el Partido Republicano, a su más alto nivel, no ha hecho el menor de los comentarios con relación a la conducta de Donald Trump. No ha hecho ningún comentario. Y la callada, mi querido amigo Chilling, es un espaldarazo. Es un afianzamiento a las posiciones. Dicen que hay personas, que hay candidatos que se están preservando para que se destruyan entre ellos en esa cúpula. Esa es una de las teorías. Dicen que Marco Rubio está por eso un poco con un perfil sumamente bajo, esperando que se destruyan Jeb Bush y Donald Trump, porque ya Jeb Bush tomó la iniciativa de empezar a criticar al señor Trump. Yo no creo que esta sea una estrategia válida en realidad, porque todo al contrario, el señor Donald Trump sigue subiendo, y ahora después de este incidente con Jorge Ramos, a quien por cierto aquí en Miami lo ven también de perfil, porque lo consideran un periodista que es inclinado al Partido Demócrata, como si eso fuera realmente un pecado capital. Son dos partidos válidos en Estados Unidos. Tú puedes ser demócrata con orgullo y puedes ser republicano con orgullo. O sea, ser demócrata no lo invalida para ser un brillantísimo periodista. Y no estoy defendiendo a Jorge Ramos porque, como dijo Pedro Sexé, él es más que suficiente para defenderse él mismo. Pero lo ocurrido es inadmisible. Y vuelvo al punto del Partido Republicano, la callada por respuesta. ¿Y tú también te vas a quedar callado? No, es que mira, en esto me ha llamado la atención que he visto canales y comentaristas con afinidad al Partido Demócrata con cierta sorpresa de el crecimiento que está teniendo Donald Trump en los lugares, en los foros públicos. Y mientras más ocurren estas cosas, más crece. Más crece. Uh-huh. Y, o sea, esto no es inventado. Hay un sentimiento, una pregunta, hay un sentimiento subyacente en la sociedad norteamericana anti-latino, anti-inmigrante, como hay un sentimiento subyacente anti-afro-norteamericano, racista, en dos palabras. Yo pienso que recoge algo de anti-inmigrante, porque cuando típicamente hay una economía con seguridad incierta, pues claro, históricamente en todos los países los primeros que apuntan es a los extranjeros, a los que son diferentes, o sea, son los primeros que tienden a culpar. Entonces, este nacionalismo, esta corrida hacia proteger lo que una vez hubo,
es natural y lo hemos visto a través de la historia. Entonces, tenemos un presidente actual muy ideológico, muy bien definido en donde quiere llevar a los Estados Unidos, y estamos viendo una reacción que Donald Trump, que no pienso que es el mejor vehículo para recoger eso, se está aprovechando de ese sentimiento. Entonces, fíjate que lo está haciendo sin pronunciar política, porque no ha pronunciado una política de impuestos, no ha pronunciado una política concreta de inmigración, absolutamente nada, todo es retórica, y está llenando lugares al punto de que tenía reservado un lugar para 500 personas y después movió para otro, porque pensaba ir 1000 y tuvieron que ir hasta un estadio. No da abasto en todos los lugares que va. En la Florida, con 2 candidatos que vienen del estado de la Florida, que son hijos de la Florida, él está por encima de ellos en las encuestas. Entonces, eso nos dice algo, eso nos está diciendo un mensaje. Y la democracia, que a veces tiene ese peligro, porque la democracia, el ciudadano no siempre está preparado para elegir correctamente. Estamos viendo el ciudadano norteamericano, y de nuevo me atrevo a decir que no solo el republicano, y yo creo que hay cierta inquietud dentro del campo del Partido Demócrata, que están viendo, bueno, quién mejor pudiera competir contra Donald Trump. Ya no están solo pensando, bueno, quién será lo que se pensaba si iba a ir un Bush versus Clinton, por la figura que está surgiendo, que cada vez está logrando lo que no logran ninguno de los candidatos del Partido Demócrata. Correcto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, y cuando regresemos te iba a proponer cambiar el tema, dejar el tema de Donald Trump. Vamos a tener Donald Trump para rato, desde mi punto de vista, por desgracia. Vamos a tener Donald Trump para rato. Y ver lo que está pasando en la frontera entre Venezuela y Colombia, porque también lo que está pasando allí son cosas inadmisibles desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de los derechos civiles y los derechos humanos. Así que a la pausa, y regresamos en instantes con un cambio de tema, este tema venezolano-colombiano. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. Atención enfermeras, enfermeros y asistentes médicos de Miami. Adquiera ahora a los mejores precios los famosos uniformes profesionales de la prestigiosa marca Barco y sus exclusivos modelos Grey's Anatomy. Uniformes duraderos de suaves tejidos y formas en todas las tallas y colores. Aproveche la gran venta de All Uniform Wear con 26 tiendas a su disposición y un teléfono central. Uniformes que mejorarán su figura y también su imagen. Pídalos hoy en All Uniform Wear y disfrute la diferencia. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. Para ti, para enviar o para negociar, Robert Mar. Vestidos de fiesta de $29,999. Licras en diferentes diseños, 4 por $5. Refacos, $2. Fajas colombianas desde $3. Y muchos artículos más desde $1 en Robert Mar. Reparte en vida lo que no podrá hacer cuando sea tarde. Proteja a su familia y haga a tiempo su testamento. Soy la abogada Milagros Vázquez y yo le puedo hacer su testamento de una manera muy económica y express. Abogada Milagros Vázquez, aproveche su experiencia y beneficios para un trámite rápido, económico y profesional. 305-446-4555. Aproveche esta gran oportunidad y adquiera la casa de sus sueños. Dueño remata su moderna residencia ubicada en el corazón del Southwest de Miami. Tiene 5 cuartos y 4 baños en un acre de terreno con 4.258 pies cuadrados de construcción. Techos catedral, baños de lujo, gran piscina y gazebo, hermosos jardines, amplia zona de parqueo y mucho, mucho más. Esta es la casa de sus sueños. Cómprela ahora, Bayoner, sin intermediarios y en venta regular. No es un foreclosure, no es un short sale.
es la gran oportunidad que usted estaba buscando. Pida mayor información llamando ahora al teléfono 786-236-2051. 786-236-2051. Excelente, amigos, que mantengan la sintonía con En Contacto a través de Canal 8, cuando antes de ir a la pausa dejé un cambio de tema y abordar la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia, que continúa de mal en peor. Se dice que ya mucho más de 1,000 colombianos han sido sencillamente sacados a golpes y a patadas, sus casas destruidas. Es una especie de racia cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha catalogado a Nicolás Maduro como un nuevo Führer, o sea, recordando la actitud que había asumido justamente Hitler cuando contra los judíos sencillamente los estigmatizó por completo. Y esto es lo que está sucediendo en la frontera. ¿Con qué objetivo Nicolás Maduro está realizando esto? Personas que llevaban más de una década viviendo allí, en esta zona de Venezuela fronteriza, y que no habían tenido ningún tipo de contratiempo. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Porque el argumento chilling es que hubo un intercambio entre presuntos paramilitares y efectivos del ejército llamado bolivariano, y que como se hirieron a uno o dos de los efectivos venezolanos, él quiere controlar la situación en la frontera porque ha utilizado un término que pertenecería al léxico de Donald Trump. Él dice que la frontera está podrida, fue lo que dijo. Yo no sé lo que quiso decir con esto, frontera podrida. Si estuviera podrida la frontera, que creo que la frontera lo que tiene un nivel de corrupción extraordinario, claro, es por ellos mismos. Porque ¿quiénes son los que contrabandean gasolina para Colombia? No son los pobres señores que estaban allí, a los que dicen que son capitalistas. Son personas desheredadas que han tenido que ir a tierras que no son de nadie para poder sobrevivir. Los que llevan los camiones cisternas de gasolina para vender en Colombia son los militares venezolanos, en un contrabando que es evidente y que todo el mundo conoce en Venezuela. Entonces estoy buscando el súper objetivo de esta situación. ¿Qué tú crees que esté buscando en realidad Nicolás Maduro? Yo tengo algunas teorías, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Algunos por hablar mucho, como Donald Trump, y otros por hablar muy poco, como el presidente Santos. No, lo de Santos es bochornoso. Es bochornoso. Lo de Santos. Esto es para mí una clara desviación de la atención, es una movida estratégica de parte del régimen venezolano, siguiendo las instrucciones de La Habana para desvirtuar el desastre que están viviendo. Es una forma también de tener un plan B en el evento que se les complique un poco el fraude que piensan tener electoral en las elecciones. Esto es una movida de relaciones públicas para, de nuevo, encubrir muchas otras cosas. Y lo que hay detrás de esto, estoy convencido, juzgando por cómo se mueven estos modelos dictatoriales, tiene un propósito que sirve a los intereses de la dictadura. Bueno, hay varias teorías, he escuchado a varios analistas venezolanos en este sentido. Una de las teorías es que el cartel de los soles está fraccionado. Dicen que el señor Diosdado Cabello es uno de los cabecillas, pero que hay otros cabecillas que son altos militares y que están confrontándose en este momento, y que esto es parte de esa confrontación y que es un ajuste de cuentas entre estos narcotraficantes que pertenecen al ejército y al gobierno del señor Nicolás Maduro. La otra teoría, que también es totalmente especulativa, pero que tiene mucha viabilidad, es que decretando un estado de sitio ya no en los municipios fronterizos, sino en el resto del país, se suspenden las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, donde el oficialismo perdería si hubiera unas elecciones transparentes. Y otro punto de vista interesante, que escuché también a un analista venezolano, es que si provoca el señor Nicolás Maduro un intento de golpe de Estado por parte de los militares contra su gobierno, en el mundo actual esto sería sencillamente inaceptable, y tendría el señor Nicolás Maduro la solidaridad latinoamericana por completo, que legitima entonces a su gobierno y a los desmanes que se están cometiendo. Son tres escenarios potenciales que me parece que cualquiera de ellos es posible. Tal cual. El primero, en efecto, es para decir a las facciones que se van estableciendo, como realmente existe, de quién es el que manda. El segundo, ir a elecciones, aunque fueran verídicas, bajo las bombas, es muy difícil. Y un estado de sitio, en efecto, siempre le da al oficialismo un cierto respaldarazo, porque hay un sentimiento de sentirse que están en guerra, aunque no estén en guerra, y eso tiende a empujar a las personas
a defender el status quo. Y hay detrás de esto una carrera para limpiar la imagen, de presentar al régimen de Maduro como un gobierno, entre comillas, que está luchando contra el narcotráfico, que ellos están en contra del narcotráfico, están en contra de un golpe de Estado. Entonces todo esto sirve perfectamente el modo de operar, que no les preocupa los golpes de Estado constitucionales que están dando para perpetuarse en el poder, sino el golpe de Estado que estaría en reacción para sacarlos a ellos del poder, como sería la vía correcta y constitucional, de nuevo siguiendo los principios del derecho de rebelión. Bueno, en medio de esta barbarie, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como ya señalamos anteriormente, está con una actitud sumamente débil, una actitud realmente bochornosa, como yo mismo catalogaba. Ni siquiera se ha presentado ahí en la frontera, mandó a su canciller, a la señora Holguín. Pero quien sí estuvo en la frontera fue el expresidente Álvaro Uribe, y fue quien llamó a Maduro el nuevo Hitler. Vamos a ver un fragmento, justamente, está tomado con una cámara, con un teléfono celular, tiene poca calidad realmente la grabación, pero si ustedes no han visto lo que dijo el señor Álvaro Uribe, aquí lo tienen brevemente. Esto fue. Que así como Hitler primero infundió odio contra los judíos, diciendo que eran la base del mal, que era una raza inferior, y todo terminó con el asesinato de 6 millones de judíos. La dictadura castrochavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano. Bueno, como tú puedes ver, Álvaro Uribe sí estuvo ahí en la frontera. Y ahora dice Juan Manuel Santos que sin nombrarlo, que los políticos que fueron a la frontera lo que están haciendo es una campaña política. Pero es que lo que está ocurriendo es un hecho político. Totalmente. Hay otra teoría, ya hablando de teorías con referencia a lo que está ocurriendo en la frontera, que se dice que Maduro está presionando a Juan Manuel Santos, a quien evidentemente le está tomando la baja en este momento, para que en las conversaciones de paz con los narcoguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, él esté ahora en un momento totalmente presionado por lo que está ocurriendo y llegue a acuerdos y acepte una serie de condiciones de la narcoguerrilla de la FARC, teniendo como argumento que los que atacaron a los venezolanos fueron los guerrilleros de la FARC y que él no controla esta zona y que el gobierno no ayuda justamente a la paz en la frontera. Cuando todo el mundo sabe, porque es un secreto a voces, que quien le da albergue a la narcoguerrilla de la FARC es el señor Maduro, anteriormente lo hizo Chávez, en territorio venezolano. Se dice que el máximo cabecilla de la FARC, el señor Timochenko, vive en territorio de Venezuela. Correcto. Eso es un punto importantísimo, Daniel, porque no podemos hablar de narcotráfico sin involucrar a la alta élite de las Fuerzas Armadas de Venezuela y las fuerzas de las FARC. En otras palabras, están en plena complicidad, forma parte de una transnacional subversiva. Y sin lugar a duda, esto es para poner una presión al presidente Santos, que está ya de antemano en una desventaja extraordinaria, demostrando un liderazgo nulo, pues para precisamente sacar provecho, porque no podemos hablar del problema del narcotráfico en América del Sur sin mirar a las FARC. La distracción indiscutiblemente favorece al señor Nicolás Maduro. La situación en Venezuela era de colapso absoluto y total, no solamente económica, sino política, y parece que Nicolás Maduro estaba pensando que creando este momento artificial de crisis en la frontera distrae la atención pública y tiene varios superobjetivos, como hemos señalado en este propio programa. Indiscutiblemente esto a quien único favorece es al régimen de Nicolás Maduro. Correcto. Pero hay que poner como contraste la actitud realmente negativa del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no quiere ofender a Venezuela ni con el pétalo de una rosa, y todo parece indicar que es la presión que le está poniendo el régimen de Caracas con las negociaciones de paz allá en La Habana. Así es, y es para también tirar un manto sobre la participación de las FARC en este negocio en momentos cruciales que se está negociando en Cuba comunista, acuerdos que pienso que Colombia se va a lamentar haber firmado, si es que por fin si aceptan las condiciones de la narcoguerrilla, Colombia se va a lamentar. Muchísimas gracias, Chilin, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti. Continuamos, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias en contacto. Vamos a la pausa y continuamos con el primer servicio profesional en su programa.